Así es que espero que todos la hayan hecho, hayan terminado y la hayan subido también. Como siempre, hay algunos que hablaron de algunos problemas, pero imagínense, es que si un problema técnico, yo no puedo explicarle el asunto de que la plataforma esto, de que yo le dije a ustedes que estaba habilitado todo y le expliqué todo y le mandé el video diciéndole todo, pero hay gente que no escuchan, no ven, no leen, no entienden, no buscan, no ven el video, no están en la clase atendiendo, entonces son todo eso que usted ve haciendo preguntas ahí. Todo el que no llenó la práctica ya la perdió, ya el tiempo pasó, caducó, ya no se puede hacer absolutamente nada para recuperar. Así es que el que no lo hizo acaba de perder 5 puntos de los 100 que le di el primer día. Bien, vamos entonces a iniciar con la presentación de los datos cualitativos. Maestro, antes de empezar, yo quiero preguntarle, Ustedes saben que a ver si usted va, a corregir la práctica. Perdón, no escuché. Que quería preguntarle si usted va a corregir. Habla alto, pero no escucho. Que si usted va a corregir la práctica. Repítame. No lo entiendo. Por favor, alguien que la haya escuchado, repítame porque no la escucho. Maestro, lo que yo escuché de manera entrecortada fue que ella preguntó que si usted va a corregir la práctica. Algún día la voy a corregir. No sé cuándo. Último. Las otras prácticas las corrijo primero. Esa no la corrijo ahora. Porque esa práctica tiene 3 preguntas que son para yo corregirlas y las otras 10 supuestamente había que corregirla la plataforma, pero hay un inconveniente y es que la plataforma es muy sensible y si usted no contesta lo que hay que contestar, lo pone mal. O sea, si yo le pregunto a usted algo y usted me responde bien, pero abunda un chin más, ya la plataforma lo pone mal. Pues visto esto, entonces hay que corregir esa práctica al paso. Y vuelvo y repito, la plataforma, cuando entregue el grupo, no sé, ya digo, a partir de hoy, desde que se cierra, ella le dice a ustedes lo que ustedes sacaron. Pero eso que ustedes sacaron, hay 3 preguntas que tienen el valor de 1.5. Entonces, eso ella no lo saca. Es decir, que hay 1.5. La calificación que ella le va a dar a usted es sobre 3.5.
sobre 3.5, hay punto y medio ahí que lo tengo que corregir yo. Vuelvo y repito, eso es al paso. Y no le den mente a eso, eso es al paso. Bien, aquí tenemos entonces la clase de hoy, la primera parte, es la presentación de los datos cualitativos. Ustedes verán que nosotros hicimos una investigación y esa investigación hicimos lo que se llama un vaciado de los datos. Vaciamos los datos que se encontraron en esa investigación. Se investigaron 36 estudiantes con 6 preguntas. Y hoy vamos a ver esas preguntas que dijimos que eran 3 cualitativas. El municipio, dónde vive, el estado civil y el cómo le va en su carrera. Esas 3 variables cualitativas la vamos a presentar hoy. Entonces, esas variables, vamos a hacer los cuadros de ellas. Que nosotros dijimos que lo primero que había que formar es el título del cuadro. Ya esos títulos nosotros lo vimos en la semana pasada, cómo se hacen 4 preguntas para hacer todos los títulos, vimos los ejemplos. Y aquí otra vez volvemos a traer las 4 preguntas para recordarla, que fue que investigué estudiantes, cómo lo investigué con 6 preguntas, cuándo los investigué en febrero de 2021 y dónde los investigué en la UAS San Francisco. Esas 4 preguntas, de ahí salieron todos los títulos y ya el título del municipio, que fue la primera variable que vamos a estudiar, ya está hecho, ya lo tenemos por ahí y será el título del cuadro número 1 de la variable municipio. Vamos a ver entonces qué nos dicen los datos cualitativos. Fíjense, los datos cualitativos, dice aquí, son fáciles de presentar en estadística, pues solamente se ordena la variable. Se ordena la variable. La presentación es que se ordena la variable. Recuerde entonces que los datos, dijimos en la clase pasada, que se ordenan en la columna matriz. Y en esa columna matriz, esos datos se ordenan dependiendo de la serie de datos que se presentan. Y dijimos que había 4 series de datos. La serie de datos cualitativa y la serie de datos geográfica, que se ordenan alfabéticamente. También hablamos de la serie de datos cuantitativa, que se ordena de forma ascendente. También hablamos de la serie de datos cualitativa jerarquizada, que se ordenan de acuerdo a la jerarquía de menor a mayor grado. Y también de las series cronológicas o temporales, que se ordenan de acuerdo al tiempo. Eso es en la columna matriz, es decir, los datos no se toman ni se tiran ahí, sino que la variable hay que ordenarla cuando se está haciendo el cuadro. Dice que además se cuantifica. ¿Qué significa cuantificar? Solamente se ordena la variable. Se cuantifica es llevar a números la variable. Llevar a números la variable. Es, en otras palabras, buscar la frecuencia absoluta simple. Buscar la frecuencia absoluta simple. Eso es las veces que se repiten los valores que usted tiene, sean números o sean atributos. Luego de usted tener cuantificada la variable, con esa cuantificación, con esa frecuencia absoluta, entonces va a calcular el porciento. El porciento, y luego de calcular el porciento, interpretar ese porciento.
Es decir, usted va a tener la frecuencia absoluta y va a tener el %. Y de esas, usted solamente va a interpretar el %. Y aquí le decía que iban a aparecer cuatro conceptos que debían aprenderse. Porque cuando iniciamos la otra clase, que es la presentación de los datos cualitativos, entonces en esta primera parte de la presentación de los datos cualitativos van a aparecer también cuatro conceptos nuevos. Y en la siguiente clase, entonces van a aparecer otros 5 o 6 conceptos nuevos más. Le decía, no trate de aprendérselo juntos. Así como lo voy dando, así apréndaselo. Así apréndaselo. O sea, esta semana no vamos a, hoy, no vamos a mencionar los conceptos que están en los datos cuantitativos, que son muy parecidos a estos, que usted lo va a ver, pero no lo vamos a usar, sino en la próxima semana es que lo vamos a poner a todo en uso. Entonces, yo le dije a ustedes, vayan aprendiéndose eso, eso hay que aprenderse. El primer concepto, vamos a ver aquí, es el %. Dice, es la expresión de cualquier cantidad en términos de 100, cualquier cantidad. Es bueno aclarar que hay personas que creen que si una cantidad pasa de 100, pasa de 1000, no se puede expresar en %. Cualquier cantidad se expresa en %. Se define como la frecuencia relativa free, eso hay que aprendérselo así mismo. Frecuencia relativa free, mire, FRI minúscula. Porque ya desde la próxima semana ya no vamos a llamar de que frecuencia relativa, vamos a decir free. FRI minúscula. La F frecuencia, la R relativa y la I la posición. Esa I, apréndase desde hoy que quiere decir posición. Luego vamos a ver FR2. ¿Qué quiere decir FR2? Quiere decir que usted va a buscar la frecuencia relativa en la posición 2 en el cuadro. FR5, usted va a buscar la frecuencia relativa, esa F que está ahí, en la posición 5. ¿Ve? Entonces, esa frecuencia relativa se multiplica por 100 y eso es en estadística lo que se llama %. Ahora bien, ¿qué es la frecuencia relativa? Free, FRI. Esa F minúscula, es minúscula. Si usted no sabe hacer F minúscula, empiece a practicarla desde hoy, porque ahorita usted la va a ver. La free también, pero mayúscula. Entonces, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta. FI también se le llama frecuencia absoluta simple, es lo mismo. Frecuencia absoluta simple. FI, eso hay que aprendérselo. Que usted sepa, donde usted vea la FI, se refiere a la frecuencia absoluta simple. Entonces, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos, que llamaremos N minúscula. Acuérdense que el total de datos es un estimador, que yo lo mencioné, N minúscula. La N minúscula la N mayúscula es tamaño de la población. La N minúscula es tamaño de la muestra. Nosotros vamos a bajar con muestra, entonces vamos a hablar de la N minúscula. Total de datos. Ahora bien, si la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos, es igual a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es igual al número de veces que se repite un atributo, que se repite un número o que se repiten varios números dentro de un intervalo. Entonces, eso es lo que tenemos en estos conceptos que yo le dije a ustedes que trataran de mandarlos, de enviarlos, ¿verdad? De aprendérselos de abajo para arriba, porque así es que sucede. Cuando usted hace el cuadro,
lo primero que usted busca es la frecuencia absoluta. Mira la definición, la cantidad de veces que se repiten los valores, sean atributos o sean números. Y pueden ocurrir también entre dos valores. Por ejemplo, entre el 5 y el 10, ¿cuántos valores hay? Entre el 10 y el 25, ¿cuántos valores hay? ¿Ve? A eso es que se refiere la frecuencia absoluta. Es cuantificar la variable, esa es la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces apareció cada valor? Entonces, luego usted suma esa frecuencia absoluta y esa frecuencia absoluta debe darle igual al total de datos. Igual al total de datos, que se llamará n. Entonces, esa frecuencia absoluta, cuando usted la divide entre n y le da un decimal, ese decimal se llama frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Cuando usted divide la frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces, esa frecuencia relativa, cuando usted la multiplica por 100, es lo que se llama por ciento. Frecuencia relativa multiplicada por 100 es lo que se llama por ciento. Les voy a agradecer, por favor. Ya yo le dije a ustedes que la plataforma no va a darle calificación hasta que no empiece a calificarla. Yo se lo dije ya. Entonces tienen que esperar. Ella le va a decir que usted lo hizo mal, hasta que yo no lo arreglé, no cheque eso. Hasta que no corrija la mía, ya no le da a ustedes ¿en qué idioma le hablo? Todas las preguntas, hasta que yo no la chequee y le dé la cuestión a la plataforma, no va a decirle si está bien o está mal. Le va a dejar a usted con la duda, porque hasta que no terminen todos los grupos que tienen la misma práctica, yo no puedo dejar que la plataforma le diga a usted que está bien. Porque aquí se ve de todo. Hay gente que se conocen, que están dando la misma materia en sesiones diferentes y una vez están mandando. Pues no, eso no es así. Bien, entonces vamos a ver el ejemplo de la presentación de la variable municipio. Ya el título lo tenemos aquí y observe que aquí dice cuadro número 1. Mire, el cuadro número 1 no es parte del título. Mire dónde está, lejísimo, allá arriba. Profe, se está cortando mucho. Diga. Entonces, el cuadro número 1, eso es el nombre del cuadro. El nombre. La forma de identificar el cuadro. Entonces, eso no es parte del título ni parte de nada de eso. Es decir, que usted no puede ponerle aquí al título de que el cuadro número 1 al lado. O de que ponerle aquí, por ejemplo, cuadro número 1. Usted no puede poner eso ahí. No se puede poner eso ahí. Ese es el nombre del cuadro. Es la forma de identificar el cuadro. Entonces, si por ejemplo, esta es la variable municipio
en vez de yo decirle el cuadro del municipio, el cuadro del estado civil, el cuadro que sé yo qué, y usted buscarlo, a ver dónde que está, yo nada más tengo que decirle a usted el cuadro 1, el cuadro 5, el cuadro 2, el cuadro 10. Sería una forma más fácil de encontrarlo. Y usted lo va a encontrar de una vez, porque ese es el nombre. No va pegado, ni es parte del cuadro, es el nombre. Perfecto. Entonces ahí está ese título, ya lo vimos, que sale de las 4 preguntas. UAS San Francisco, estudiantes investigados según municipio donde viven, febrero 2021. Acuérdese que pudimos poner estudiantes investigados en la UAS San Francisco por municipio donde viven, febrero 2021. Y aquí tenemos las 3 columnas que forman esta tabla de datos cualitativos. La tabla cualitativa son 3 columnas. La primera columna se refiere a la variable que se está estudiando. Ahí va. Eso que usted ve en azul, eso es lo que se llama el encabezado. El encabezado. Entonces, el encabezado tiene dentro 3 subtítulos. El primero es la variable, siempre va a ir de primero. El segundo es la cantidad de lo que usted investigó, que se dio para cada valor. En este caso fue estudiante. Se busca la frecuencia absoluta. Mire, FI minúscula. Esa es la frecuencia absoluta que se va a buscar ahí. Y el porciento, que es que se calcula dividiendo la frecuencia absoluta que usted tenía ahí entre el total de datos. Entonces, lo primero para formar este cuadro es saber qué tipo de variable se tiene para entonces ordenar esa variable. Usted sabe que en la columna matriz se ordenan los datos, se ordenan. Y ese orden, en este caso, del municipio, es una variable cualitativa o de serie geográfica. Si usted lee lo que vimos el otro día, le dice que las variables cualitativas o series geográficas se ordenan alfabéticamente. Entonces, vámonos al vaciado de los datos, y vamos a vaciar aquí los municipios que se presentan, pero ordenados alfabéticamente, porque la variable es, repito, cualitativa con una serie geográfica. Y donde vimos la columna matriz del cuadro, dijimos que ahí los datos se ordenan y esos se ordenan de forma alfabética. Así es que vamos al vaciado de los datos para entonces elegir y buscar y contar los municipios que aparecen ahí en el orden alfabético. Ustedes lo tienen, ¿verdad? Sí, maestro. Ok. Entonces, en el vaciado de los datos, en la variable municipio, busque a ver si aparece algún municipio con A. No. No hay ninguno con A. No. Con B. Tampoco. No. Sería la C, que es la... Con C, que sería la siguiente. Con B no, profe. Con C. ¿Cuáles estarían con C? Castillo. Cotuí. Cotuí. Castillo y Cotuí, Sí. ¿verdad? De esos dos, ¿cuál va primero? Castillo. Bueno, vamos a colocar aquí Castillo. Castillo. Lo voy a poner mayúscula para que se vea más grande. ¿Okay? Castillo. Entonces, ahora, yo le pedí a ustedes unos lapicitos de color para este curso. Entonces, ahora usted va a coger un lapicito de color, de un color. Va a coger un color de los lapicitos, un lapicito de un color, y lo va a buscar castillo y lo va a sombrear. Todos los castillos que usted encuentre, usted lo va a sombrear.
para ver cuánto usted encuentra. ¿Un solo? Un castillo. Un solo castillo. Sí. Castillo. Una solo. Ok. Entonces, aquí en el cuadro, usted va a poner donde dice FI1. Esa es la frecuencia de castillo. Vamos ahora, el que le sigue es Corby. Coja otro lapicito de otro color, y busque todos los cotillos que hay y seleccione los sombreros 3. con 3, maestro. ese profe. color. 3, profe. ¿Ves? Ok. Déjame buscarlo. Sí. Lo estoy buscando. Por favor, busquen sin los lapicitos, porque empezamos, la estadística utiliza el método inductivo, empezamos muy bien, un jueguito, pero ahorita se complica en la siguiente clase. Pero el que se lo va aprendiendo al pasivo, en la siguiente se lo encuentra bien. El problema es que todos se parecen y se quedan, y después no le da. Eso tiene que dar 36, porque los estudiantes que investigamos fueron 36. Después de Castillo, entonces Castillo 3, voy a poner aquí, mire, 3. Lo están viendo que lo estamos llenando, ¿verdad? Ahora vamos a buscar cuál sigue. Después de la C, no hay la orden alfabética. Viene la T, hay que ver si hay algunos con No hay. chequen. Con E, ¿no? No, tampoco. Entonces viene con E. Fantino. Y aquí está Fantino. Entonces vamos a tomar otro color diferente a lo que ya hemos usado y vamos a buscar cuántos Fantino hay. Ahí hay uno. Uno solo. Sí, uno solo. No, 2. Hay no. 2 Fantinos. Hay 3. Ya yo voy por 2. 1, 3 Fantino, 3. 2, Ya yo voy por 2. Un 3. Buscar. 3, profesor. Ese es el problema. Mire, hay 3. Hubo estudiantes aquí que dijeron que nada más había 1, otros dijeron que nada más había 2, y hay 3. Eso hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Entonces, Fantino. Ya es como orden ascendente. ¿Verdad? Vamos a poner aquí Fantino. Y Fantino tiene 3. Ya ves cómo se va llenando aquí, ¿verdad? Entonces, después de la F viene la G, F, G, H, I, J, L. K, L. ¿Cuál va primero? Sí. ¿La Vega o las Paranas? La Vega. Vega. La Vega. Vamos a tomar otro color. 2. Hay 2. 2, profesor. Vamos un color para la Vega y encontramos uno. Vamos a seguir buscando ahora. No, profesor, 2. La Vega. Ok, déjeme buscarlo. Ok, aquí tengo otra Vega. Y hay 2 de la Vega.
Bueno. La Vega. Entonces, y pongo La Vega. Y le ponemos que hay dos. Las Guaranas. Está Las Guaranas. Y Las Guaranas observamos Dos. que hay dos puntitas. Mire a ver si hay más para abajo. Con otro color. Las Guaranas. Bien. Voy a dejar de compartir para que ustedes entonces lo que estamos haciendo, ya te ve que están formando el cuadro ahí. Voy a dejar de compartir. Cómo estamos trabajando en el vaciado de los datos, dándole el color dependiendo del atributo, ¿verdad? Entonces, ya yo dije a ustedes que cogieran un color diferente para cada uno de los atributos. Ya hemos visto varios. Ahora vamos a checar lo que se ha estado haciendo en el vaciado de los datos. Y aquí ahora tenemos que seguir coloreando. Vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Después de las guaranas, vamos entonces a ver cuál sigue después de las guaranas. ¿Cuál que sigue? Moca. L, N, Ñ, Moca, profesor. O. Moca, profe. Mo. Ok, entonces vamos a ver cuánto Hay una sola. moca hay. Es uno solo. Una. Uno, profe. Uno, profe. Moca. Sí. Uno. ¿Cuántos moca hay? Uno. Uno solo. Okay. Pimentel. Salcedo. Pimentel. Le sigue Pimenteles. Después de moca. Pimentel, profe. Orden. Ah, Pimentel. Ok. Entonces vamos a buscar Pimentel. Miren, está por aquí, está para abajo. Pimentel. Aquí hay un Pimentel. ¿Qué color le damos? Una sola ahí. Profe, uno. Un solo hay. Hay un solo. Sí, profe. A ver, aquí está. Miren, Pimentel. Sí, un solo. Está aquí. Vamos a darle el color.
Sí, déjenme buscar. Le voy a dar. Ok. Ahí está. Pimentel. Vaya a llenar el cuadro, ¿eh? Déjame ver. Ok, un solo de Pimentel. También papel. Ahora el cuadro que pone Pimentel es 1. Después de la viene Salcedo. PQRS Salcedo. Salcedo. RS Salcedo. Vamos a ver. Salcedo. Salcedo, profe. ¿Cuántos Salcedo? 5. 5, profe. 5. Y acá hay 3. Salcedo, allá entonces en el 4 ponen Salcedo, poniendo Salcedo, San 5. Francisco. Ahora viene San Francisco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. San Francisco, vamos a buscar otro lápiz. 13. 14. 14. 14. Es 14. Se vea 14. cuántos hay de San Francisco. 14, profe. Aquí hay ya 14. Ok, vamos a buscar. Ahí hay 5. Aquí hay 4, son 9. Aquí hay 4 más, son 13. Y el último, 5. Entonces, después de San Francisco, Henares. ¿cuál sigue? Tenares, profe. A ver, para arriba. ST, Tenares. Y ahí observamos ahí de Tenares observamos que hay 2. A ver, darle un color a Tenares. Hay 2. Tenares 2. San Francisco no puede todavía 14. Y tenemos las 2 últimas que son Villa Rápida y Villa Mata. ¿Cuál va primero? Villa La Mata. Villa La Mata, profe. La primera etapa, lo dejamos aquí. Villa Tapia sin color. Sí. De Villa La Mata. Uno y uno. Uno aquí, otro aquí. Entonces, vamos a ver cómo ya se terminaron. Voy a dejar de compartir y vamos entonces a pasar al cuadro para ver cómo quedó ese cuadro. Vamos a ver cómo quedó el cuadro con los municipios ordenados y la frecuencia absoluta buscada.
Acuérdense que la frecuencia absoluta es cuando se cuentan cuántas veces aparecieron los diferentes valores. En este caso, cuántas veces aparecieron los municipios. Entonces, vamos a ver cómo quedó el ahora debemos darlo a ver la 36, porque debe dar 36. Son 36 estudiantes que se investigaron. Entonces, aquí súmenlo, por favor, súmenlo, a ver si da 36 el total. $36. Pues 36. Vamos a poner aquí 36. Entonces, viendo aquí en el cuadro los conceptos, observe que la FI es la frecuencia absoluta. Lo ahí lo dice, no el estudiante FI. Esa es la frecuencia absoluta. En este caso, entonces, en todos los casos, cuando usted suma la frecuencia absoluta, debe darle el total de datos. Si fuéramos a buscar la frecuencia relativa, entonces sería FI entre N, que sería 1 entre 36, 3 entre 36, 3 entre 36, 2 entre 36. La I, vuelvo y repito, apréndaselo desde hoy, la I indica posición y la F indica la columna. Entonces, FI, la F, si yo digo F5, entonces usted va y cuenta 5 hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. F5 es el 2. El 2. Y la variable se llama XI. Si yo le digo a usted X6, entonces usted va a la variable y cuenta y se refiere a Moca, el X6, a Moca. Entonces aquí usted tiene 36 datos y las diferentes frecuencias absolutas. Repito, si usted va a dividir cada valor, mírelo donde lo dice, que le dije que se lo aprendieran para hoy, esos conceptos, mírelo ahí, la segunda fórmula dice la frecuencia relativa es igual a FI entre N. Repito, esas F son minúsculas, minúsculas. Entonces, la frecuencia relativa es igual a FI entre N, la frecuencia absoluta entre el total de datos. Cada valor de eso entre 36 le va a dar la frecuencia relativa, pero ahí no se busca frecuencia relativa. La frecuencia relativa solamente se busca cuando los datos son cuantitativos. Aquí se busca el % directamente. Entonces, la fórmula 3 dice que si usted no tiene la frecuencia relativa para multiplicarla por 100, debe buscarla explícitamente con la fórmula completa. Entonces usted va a decir FI entre N, que es la frecuencia relativa, y ahí mismo usted va a multiplicar por 100. Entonces vamos a llenar el cuadro con los diferentes %. Recuerde que en estadística un redondeo mal hecho está mal. Eso se pierde muchísimo dinero con un redondeo mal que usted haga. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. En estadística vamos a trabajar en los datos cualitativos con 2 cifras después del punto. Significativo. ¿Qué quiere decir eso? Usted va a redondear a partir de la tercera cifra después del punto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el que no sepa eso es por sinvergüenza, porque el redondeo es, si el tercer valor después del punto es 5 o más, se le suma un valor al segundo, a la segunda cifra después del punto, que es donde se va a quedar el valor. Y si es 4 o menos, entonces usted va a dejar la segunda cifra después del punto tal y como da. Vamos a buscar el %. Agarren su calculadora, por favor, y vamos a decir 1 entre 36%. 1 entre 36%. ¿Cuánto da?
2.78. Excelente. Así se redondea. 2.78, profesor. 2.78. Muy bien. Vamos a buscar el siguiente por ciento. 3 entre 36%. 8.3. 8.3. No. 8.36. ¿Cuánto? 8.36. No. 8.33. Ahí sí. 8.33. El otro da igual. 8.33. Tienen que tener cuidado, ¿eh? Con número hay que cuidarse. 2 entre 36%. 5.55. 5.55. No. 56. Sí. 5.56. El otro da igual. El 1 ya lo buscamos, es 2.78. Si usted quiere buscarlo de nuevo para que lo practique, no hay ningún problema. El otro también, 2.78. 1 entre 36%. Este nuevo, 5 entre 36%. 13.89. ¿Perdón? 13.89. 89. 13.89. Muy bien. El siguiente, 14 entre 36%. 38.89. 38.89. Muy bien. El otro ya lo tenemos, 5.56. El 1.78. Perdón, 2.78. Muy bien. Ahora, eso se suma. Y la suma de eso debe dar 1. Si le da 0.99 o 0.98 o 2.0 o 1.01 o 1.02, pues, perdón, 100, 100.01, 100.02, 0.99.99, eso es 100, te lo redondea. Entonces aquí usted va a poner 100.00. Siempre punto debajo de punto. No mete el 100 solo ahí. Sea muy feo. 100.00. A ver, 11, 14, 20, 26, 34, 42, 81, 60, 69, 100.02. Creo que es que da, pero se redondea también así. Estamos redondeando, entonces queda así. 16, 22, 31, 40, 48, 56, 62, 68, 1.02. Bien, y ahí tenemos nuestro primer cuadro, el cuadro número 1, correspondiente al municipio, a los estudiantes clasificados por municipio. Ese cuadro está completo porque ese cuadro no lleva ni nota introductoria, ni lleva nota al pie, ni lleva fuente, porque la fuente es el mismo cuadro. Es un cuadro hecho de primera mano, no se buscó en ningún lado. Se fabricó, se hizo, se construyó a partir de la investigación que se hizo. Recuerde que el cuadro lleva un número que es su nombre. El siguiente cuadro lo vamos a llamar cuadro número 2. Número 2. Bien. Entonces vamos a ver cómo se interpretan estos datos. Vamos a ver cómo se interpreta este cuadro. Mira. En primer lugar, quiero decirles que para interpretar el cuadro o el gráfico, acuérdense que el gráfico lleva la misma interpretación del cuadro. Para interpretar el gráfico, el cuadro, debemos de
hacerle una breve introducción a la tabla, al cuadro, ¿verdad? Este cuadro presenta el cuadro número 1, el cuadro de arriba, en este cuadro, una breve introducción. Después, recuerden también que lo que se va a interpretar es el por ciento, ¿ok? Lo que se va a interpretar es el entonces, en ese por ciento se va a interpretar de la manera siguiente. Primero se interpreta el por ciento más alto. El por ciento más alto. Luego se va a ir bajando en el por ciento hasta llegar al más pequeño. Y cuando se repiten los porcientos, usted va a notar que se menciona una sola vez el valor y después se colocan los atributos en el orden en que están, los atributos que los repiten. Y al final de esos atributos, entonces se coloca la palabra respectivamente. Eso solamente sucede cuando los porcientos se repiten. Si no se repiten, no hay eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el ejemplo interpretado. Vamos a interpretar. Mire bien. Porque después usted que... Bueno, vamos a poner aquí. En el cuadro número 1, los estudiantes clasificados de acuerdo al municipio donde vive. Y en él podemos observar, también lo puede decir, y en él se observa, ¿verdad? En él podemos observar que él, mire, aquí iniciamos con el por ciento más alto, 38.89. El 38.89% son de San Francisco. El que le sigue es el 13.89. El 13.89 de Salcedo. Mire que no se repite el son. Es Salcedo. ¿Cuál le sigue? Sigue el 8.83 que está dos veces. 8. Cuando está dos veces. 30. El 8.33% de Cotuí y Pantino respectivamente. ¿Se ve? Ahí, como se repite el por ciento, solamente se menciona una sola vez. Y mire, se colocan los atributos en el mismo orden en que va. Entonces, seguimos con el 5.56. El 5.56% también varias veces de La Vega, coma, Las Guaranas y La Tesvena. Henares, respectivamente.
y se repetía también. Ahora nos vamos al 2.78. 2.78. Y ahora, como el 2.78 es el último, ponemos y el 2.78%, aquí lo ponemos otra vez en el orden. De Castillo, Villa Tapia, Villa La Mata y Villa Tapia. No, ahí va a dejar Moca y a Pimentel. Castillo, Moca. Oh, sí, Pimentel. también. Moca, Pimentel. Pimentel, Villa La Mata y Villa Tapia. Y Villa Tapia. Y Castillo. Villa Tapia, respectivamente. Entonces, mire bien, cómo se interpretó ese cuadro. Usted puede dar la introducción que usted quiera. ¿Verdad? Puede decir el cuadro anterior, el cuadro de arriba, este cuadro. Sí. Nos dice, presenta. Solo es cuestión, profesor, de observar el orden, el mayor orden, que solo es cuestión de observar el mayor por ciento y que uno no se equivoque al momento de desarrollar lo que tenemos en el cuadro. Sí, pero tampoco cae el son, ¿te ves? Exacto. Tratar de hacerlo empieza. de una manera. El 38.89% son de San Francisco, coma. El 15.89% son, ¿te ves? De Salcedo. Hacerlo de una manera espontánea y que no sea tan con una palabra muy constante. No se lo. El 8.33% de Cotuí, ¿te ves? Directo. No son. No. Hay que tratar de no caer en cacofonía, ¿ok? En pleonasmos. Repetir la misma palabra. Bien. Entonces, si hay alguna pregunta sobre la presentación del dato, mire, ya aquí tenemos 3 etapas de la estadística. Recolección, que es el vaciado, presentación en ese cuadro y la interpretación que está ahí. Ahí hay 3 de las fases. Y todo aquí se interpreta, ¿ok? Porque es una fase de la estadística, de la estadística descriptiva. Todo se interpreta. Ahí está. Vamos entonces a pasar al cuadro número 2. Al cuadro número 2. El cuadro número 2 lo vamos a hacer con el estado civil. Vamos a ponerlo aquí, cuadro número 2. Ahí está el título. En la otra forma, acuérdense que el dónde puede estar delante y el qué puede estar de segundo. En el caso del primer título del cuadro 1, mire, pusimos UA San Francisco. Aquí pusimos UA San Francisco en la segunda parte. Aquí tenemos estudiantes investigados en la UA San Francisco por estado civil. En el otro usamos la palabra según, y aquí utilizamos la conjunción por, febrero 2021. Lo primero que va aquí en el encabezado es la variable. En este caso es estado civil. Estado civil. Y vamos al vaciado de los datos. Lo que otra vez debemos saber es el tipo del estado civil, el tipo de variable. Entonces, es una variable cualitativa nominal y ya sabemos que las variables cualitativas nominal se ordenan alfabéticamente también. Se ordenan alfabéticamente. Entonces, aquí nosotros nos vamos a ir al vaciado de los datos para ver los atributos que tomó esta variable
para entonces ordenarlos en el cuadro. Los atributos que tomó son casado, soltero, divorciado y unión libre. Casado, soltero, divorciado y unión libre. En el orden alfabético, ¿cómo quedaría? Unión libre, profe. Usted Profe, unión libre. él dice en el orden alfabético sería el lugar, ¿no? ¿Qué lugar? ¿De qué lugar usted me está hablando? Yo estoy hablando del estado civil. Exacto, el estado El civil. casado, Profe, profe, sería es el primero. unión libre. Casado. Casado. Ah, Se pone así. Se escribe así, Pérez. Se pone así. Casado o casada. ¿Cuál sigue después? Divorciado. Ok. Luego, Soltero. Pero. y por último, unión libre. Unión libre. Está aprendiendo. Unión libre. Unión Y bajo libre. el total. Ahora vamos al vaciado de los datos. Voy a dejar de compartir aquí para entonces ir a contar al vaciado de los datos. Vamos entonces al los atributos. Vayan ustedes de una vez contándolo. ¿Cuántos casados hay? Pero utilizando el lápiz. Los lápices de color. ¿Ok? Vamos a ver. Cuatro. Cuatro casados. Acuérdense de utilizar un lapicito de color por cada uno. 4. Casado 2 y casado 4. Divorciado. Ahí están los 4. No sé, creo que todavía no lo están viendo. ¿También la pantalla? sí. Dos divorciados, nada más. Ahora sí. Soltero. Se tiró un paquetón. Soltera tiene 24. También 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces, 10, 11. vamos a buscar divorciado. Divorciado tiene 2. Dos tiene divorciado. Están en-
Vayan llenando el cuadro de una vez. Pasado cuadro. Perdón. Pasado cuadro. Cuatro, sí. Vamos a buscar soltero. Unión Libre tiene 6. Soltero 24. 24. ¿Estoy soltero todavía? Okay. Muy bien. Entonces, mire, después, el último siempre yo lo acostumbro a irse buscar solo. Se le está yendo la voz. Entonces, vamos a tener 24 que fueron solteros y 6 que tienen un novio. Eso suma 4 anteriores y 36. Vayan llenando de aquí para entonces irnos al cuadro de nuevo a calcular el por ciento. Absolutas que se buscaron. Fueron 2, 4, 24 y 6. Muy bien, vamos entonces. Vayan por favor calculando los por ciento en lo que entra en la pantalla. Está hablando mucho hoy. Está viendo ahorita.
Tuve problemas con el micrófono, por eso tuve que salir momentáneamente. Entonces vamos a volver a compartir la pantalla. Se fue. Para ver el cuadro que hicimos. Aquí está el cuadro. Esperar que lo vean. No se ve. Sí, no. Mientras tanto, vaya buscando el porciento. Usted sabe que el porciento es cada FI entre el total de datos, el total es 36. Entonces vamos a tener 2 entre 36 por 100. El otro 4 entre 36 por 100. Todos están lentos. Ha sido un día de problema. Bien. Entonces vamos a ver los por ciento. ¿Quién me da el primero? El primero, maestro, es 11.11. 11.11. El otro ya lo tenemos ahorita, es 5.56. 2 entre 36%. Vamos a ver el de 24 entre 36%. 66.67. 66. 66.67. Sí. Punto 67. Y el otro 6 entre 36%. 16.67. 16.67. 67. Ya usted sabe que esto se suma y da 100.00. ¿Ok? Mire, ahí da 100.01. Pero eso se suma y se pone ahí 100.00. Vamos a ver quién interpreta ese cuadro. ¿Quién lo interpreta? Yo, maestro, si se escucha bien. Diga. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. En el cuadro número 1, número 2, se presentan los estudiantes clasificados de acuerdo al estado civil donde o sea, el estado civil, el cual podemos observar Sí, se escucha normal. que el 66.67 está soltera, el 16.67 tiene una unión libre, el 11.11% está casada y el 5.56 está divorciada. Muy bien, Jamie. Lo único que te faltaron fue los porcientos. Solamente lo dijiste en el 11. Ya acuérdate que tú estás hablando del porciento. Perfecto. No se está escuchando.
No se escucha, profe. No se escucha todavía. Bien, no sé qué pasa, me está sacando del el micrófono, parece que el problema de la señal. Voy a tener que volver de nuevo a la página donde estaba compartiendo. Bien. Bien, entonces vamos calculando el por ciento. Ya lo interpretamos. Le dije que si había alguien más que quería interpretarlo con el asunto ya del por ciento que se le quedó a ella, solamente lo dije en el 11. A ver, ¿quién quiere? Usted dice, Sí, dígalo. ¿Me escucha, maestro? sí, tú te escuchas. Yo no sé. Te escucha, compañera. Lo leo entonces. Léelo. En el cuadro anterior se presentan los estudiantes de acuerdo a su estado civil y notamos que el 66.67% son solteros, el, Te el escuchamos. Okay. Vamos ya. 16.67% Sí, sí, ahora sí. tienen unión libre, el 11.11% son casados y el 5.56% divorciados. Por ciento. Se te olvidó decir el por ciento, fue en uno de los de la numeración. Del por ciento. En el cuadro anterior, en el cuadro de arriba se observa, ¿verdad? El cuadro número 2, podemos ver eh, presenta a los estudiantes o muestra los estudiantes investigados de acuerdo al estado civil, y en él podemos hacer 66.
¿Cuánto es? Déjame fue. Y podemos observar que el 66.67%, Profe, usted se está el entrecortando. Yo quiero darme a mí qué me 16.11%. está pasando y no se escucha. Nosotros estamos bien. Parece que el internet de profesor que no Casados está Sí. y bueno, el porque se escucha a tiempo. 5.56% divorciados. Escucho también a Yo no escucho nada ahora. El internet del profesor que no está funcionando bien. Yo creo que el internet del Digo yo, si no me profesor. equivoco. Claro, porque nosotros no escuchamos bien. ¿Me escuchan ahora por aquí? Sí, ahora se Chamo. escucha. Ok. Entonces, miren, la tercera variable, que es eh, la que tiene que ver con con el cómo se siente en su carrera, ya no se ordena alfabéticamente. Ya esa variable no se ordena alfabéticamente, porque esa variable es cualitativa jerarquizada. Entonces, si usted busca el vaciado de los datos, va a observar que dice bien, que dice excelente, que está ordenado ahí a propósito, está ordenada en forma alfabética. Sin embargo, si ustedes observan, si ustedes la observan bien y la ordenan así como está ahí, entonces va a suceder que eso va a quedar mal, eso va a quedar ilógico. Nosotros dijimos que si nosotros íbamos a trabajar con una variable que fuere cualitativa, eh, jerarquizada, íbamos a tener que, que ordenarla de forma jerárquica, o sea, en orden de importancia, de menor a mayor grado. Quiere decir entonces que si nosotros vamos a trabajar con la variable si vamos a trabajar con la variable cualitativa nominal,
debemos ordenarla alfabéticamente, pero cuando la variable es cualitativa jerarquizada, entonces ya el orden es de acuerdo a su importancia. Por lo tanto, esa variable que se refiere a cómo se siente en su carrera, que es una variable cualitativa jerarquizada, esa variable no se puede ordenar alfabéticamente. Entonces, si la ordenamos alfabéticamente, quedaría mal. Ese cuadro número 3 lo van a hacer ustedes. Van a tomar la variable, van a hacer su título en cualquiera de las dos formas que hemos hablado. Van a hacer el título en cualquiera de las dos formas, sea Juan San Francisco delante, sea estudiante investigado delante, pero ahora usted va a poner y va a ordenar esa variable en forma jerárquica, de menor a mayor grado. ¿Cuál es el menor grado? El menor grado es mal. Mal. Mírenlo ahí donde está mal. Mal. Después de mal viene regular, después viene bien, después muy bien y después excelente. Así sería el orden. El orden variable buscan la frecuencia absoluta, buscan el porciento y después lo interpretan, teniendo en cuenta siempre que el porciento mayor es el primero que se interpreta. ¿Okay? Y si por casualidad se repite alguno, pues ya usted sabe que debe de usar una sola vez el porciento, mencionar los atributos en el mismo orden que aparecen y al final la palabra respectivamente. Entonces, hasta aquí la presentación de datos cuando son cualitativos. Si hay alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema, pues hágala ahora. Fíjese, hoy yo iba a poner la segunda práctica. La segunda práctica es referente, ya sí se escucha bien porque no me estoy frizando. La segunda parte es referente a este tema de las variables cualitativas. Consiste en presentar ustedes, creo que son 2 cuadros, 2 o 3, no recuerdo bien, donde ustedes van a hacer el título de esos cuadros. Yo les voy a dar los datos suficientes en la descripción de los datos para que usted sepa dónde se hizo y todo, a quién se investigó y parecido, ¿verdad? Entonces, usted va a aplicar eso, lo mismo que hemos visto, como es lo mismo, solamente van a cambiar algunos datos. El que ha estado en clase, el que lo ha visto todo, el que está hoy viendo el video, puede hacerlo. Yo me doy cuenta de una vez, usted está en esto, no, porque prácticamente casi lo mismo. Pero no la voy a poner hoy porque no me da tiempo. Además, como no he tenido tanto problema con el internet, también la explicación en el video quizás no salen con esas interrupciones. Hay que ver, no sé. Entonces, esa práctica va a quedar para la próxima semana. Mientras tanto, voy a empezar a trabajar los cuantitativos. Los datos cuantitativos ya no puede usted confundir con datos cualitativos porque son diferentes del cielo a la tierra.
Los datos cualitativos se presentan en una tabla, tal como usted vio, que para mí es una tabla estándar. ¿A qué yo le llamo tabla estándar? Le llamo esa tabla estándar a la tabla donde usted tiene esas tres columnas siempre. La variable, la cuantificación de la variable y el porciento. Eso es siempre lo que se da en los datos cualitativos. Y el tamaño de la tabla va a depender de la cantidad de atributos o de valores que tome la variable. Usted ve que en el cuadro del municipio la variable tomó varios valores, muchos valores. Sin embargo, en este cuadro que vimos ahora del estado civil, solamente tiene 4 atributos. 4. Y el que viene, el cuadro que ustedes van a tener, tiene 5. Entonces el tamaño va a depender de los atributos que tome la variable. Ahora, en las tablas de los datos numéricos, como son números, y usted puede tener números muy pequeños y números muy altos, entonces ya no se van a trabajar en una tabla estándar así, sino que dependiendo de la estructura de esos datos, los datos cuantitativos se van a presentar en una de 3 tablas diferentes. Entonces usted tiene que identificar los datos cuantitativos que usted tiene para saber cuál de esas tablas es la que se va a usar. Y no es una cuestión difícil el identificar esas tablas, porque simplemente se van a identificar a partir de 2 valores. A partir de 2 valores. Y de esos 2 valores, ya uno de esos términos, nosotros lo vimos, que es el total de datos. Nosotros dijimos que nos explica aquí estadística descriptiva, porque vamos a trabajar con muestra. Y dijimos que todos los valores que se calculan en una muestra se llaman estimadores. Y dijimos que esos estimadores se simbolizan con letras minúsculas del alfabeto. Entonces, el primer valor que hay que identificar es a n. N es el total de datos y esa n es minúscula. Minúscula. Entonces, yo le decía, además, en clase anterior, que si usted tiene que hacer una investigación con una muestra que no es representativa, una muestra para describir la muestra, esa muestra se consideraba grande si era 30 o más, mayor de 30, se consideraba grande. Y aquí vuelvo y lo repito. La muestra grande en estadística es aquella que tiene 30 o más datos. No estoy hablando de muestra representativa, estoy hablando de muestra grande. Entonces, ese es un valor que usted tiene que dominar. Si n es 30 o más, se considera una muestra grande. Si n es 29 o menos, se considera una muestra pequeña. Menos de 29, pequeña, más 30 o más, 29 o menos, pequeña, 30 o más, grande. Entonces, ese término lo vimos ahorita, n, total de datos. Y ahora se suma otro término, que es el rango o recorrido de la variable. El rango o recorrido de la variable se calcula restando al valor más alto de la variable. Acuérdense que ahora estamos bregando con números. Al número más alto
se le va a restar el número más pequeño. Eso es lo que se llama rango o recorrido de la variable. ¿De dónde a dónde llegó la variable? Valor máximo, Xmax, menos valor mínimo, Xmin. Xmin menos Xmax. Ese es el rango. Xmax menos Xmin. ¿Ah? Ese es el rango. Entonces, dependiendo del total de datos que usted tenga, de si n es más grande o es pequeño, entonces es la tabla que se va a presentar en los datos cuantitativos. Entonces, aquí vamos a tener 3 tipos de tabla. Vamos a ver ahora mismo, se llama tabla de datos simple. Tabla de datos simple. Entonces, ¿en qué consiste esta tabla? Esta tabla consiste individual y lo puede colocar en una fila, en una columna. Y recuerde que los datos de serie cuantitativa se ordenan en forma ascendente, de menor a mayor. En forma ascendente, del valor más pequeño hasta llegar al valor más alto. Entonces vamos a ver esta tabla de datos simple, la más fácil de las 3. Dice entonces que esta tabla, para usted presentarla, debe tener menos de 30 datos, es decir, de 29 abajo. N es pequeño. Solamente eso basta. Usted tiene menos de 30 datos, de 29 para abajo, y ya es suficiente para formar esta tabla. Y repito, consiste en usted tomar los datos y ordenarlos uno a uno de forma ascendente. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo 1 dice, si tenemos una muestra de edades de personas, y ahí está, mire, 23, 18, 24, 21, 15, están los datos. Entonces dice, simplemente las anotamos, las edades, ¿verdad?, de manera ordenada en una fila o en una columna. Y aquí tenemos a Xi, que es la variable. Y vamos a anotar ahí los valores de la variable en forma ordenada de menor a mayor, y ya esa es la tabla. Entonces el 15 está 2 veces, mírenlo ahí. El 18 está 3 veces, no lo puede votar. Luego 19 no hay, viene el 20, hay un 21, hay un 22, hay un 23 y hay un 24 años. Después que ordeno, cuento a ver si coincide. Pero miren lo que dice. Si tenemos una muestra de edades de 10, y aquí está ahí, entonces dice, usted lo cuenta y dice ahí, n es igual a 10, es pequeño, n es menor que 30, se lo recuerda ahí. Simplemente las anotamos de manera ordenada en una fila o en una columna. Y ahí entonces, después que usted lo ordena, lo cuenta otra vez, porque si a usted se le queda un dato y esa tabla está mal y todo lo que usted va a hacer en esa tabla, porque hoy la estamos presentando, pero luego hay que entrarle a trabajarla. Vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. 10. Y entonces, mire aquí que le calculo el rango para que usted vea cómo es el rango. Entonces, le dice a usted que el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo, menos el valor más pequeño. Entonces aquí nosotros tenemos que el valor más
grande es ...24 menos 15 igual a 9 años. Pero el rango no interviene, repito, en esta tabla. Vamos a ver ejemplos que gasta semanalmente en pasajes y responde. Y ahí está la respuesta. 100, 120, 160. Observe que esos datos están desordenados. Entonces aquí lo contamos y hay 9. Entonces dice 9 es pequeño, es menor que 30. Por lo tanto, vamos a formar la tabla de datos simples. Vamos a buscar el valor más pequeño, que es 100. Luego vamos a tener el más alto, el siguiente 120. Luego tenemos el 125. Luego tenemos el 140 dos veces. 145. 150. 160, 175 pesos. Y ahí lo cuento otra vez a ver si es verdad que tengo 9 cuando lo ordeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Excelente. Ahí están los 9. Y aquí viene el rango. Recuerde, vuelvo y le digo, el rango en esta tabla no interviene. Lo estamos calculando para que ya usted sepa que el rango, cómo se busca. Entonces, da 75, el más alto es 175, el más chiquito es 100. Y nos dice entonces, en esta tabla los datos se presentan ordenados de forma ascendente, individualmente, en una fila o en una columna, que ya vengo repitiéndoselo desde arriba para que usted sepa en qué consiste esta tabla. Y le agrego, recuerde que se forma cuando usted tiene menos de 30 datos. Esa es la tabla de datos simples. Vamos a entrarle a la tabla de datos ponderados, que quiero que para la próxima semana usted se me aprenda los conceptos que están aquí. Míralo ahí donde dice conceptos. Los conceptos que están aquí en esta tabla, que son los que vamos a usar en esta tabla. Y además, que usted se me aprenda los conceptos que vimos anteriormente. Por ciento, frecuencia relativa, frecuencia absoluta, total de datos y el que vuelvo y lo repito aquí. Entonces dice esta tabla de datos ponderados que ponderar quiere decir multiplicar. En esta tabla, como vamos a ver en la próxima clase, los datos quedan multiplicados. Entonces dice aquí, los datos numéricos, los datos cuantitativos se presentan en esta tabla ponderada cuando el tamaño de la muestra n es grande y el recorrido de la variable es pequeño. Y ahí le dice, la muestra es grande cuando n es mayor de 30 y el rango es pequeño cuando r sea menor o igual que 12. Cuando tenemos este tipo de tabla, se observa que los datos que le dan origen se van a repetir mucho, uno cerca del otro. Ahora bien, la siguiente tabla que continúa es la tabla de datos agrupados. Y esa de datos agrupados se forma cuando n es grande también. Cuando n es grande. Pero n es grande y el rango también es grande. El rango también será mayor que 13. Entonces, la tabla de datos cuantitativos ponderados, n es grande, igual que en datos agrupados. La diferencia está en el rango. Que el rango, cuando es menor que 12, es para la ponderada, y cuando es mayor que 12, es para la agrupada. Vamos a ver el vaciado de los datos. Quiero que se vayan al vaciado de los datos.
En el vaciado de los datos, ustedes saben que hay variables cuantitativas. La edad, el número de materias y el peso en libras. Las tres variables y 36 datos. 36 datos, las tres variables. Y como son 36 datos, aquí está totalmente descartada presentar una de esas variables en la tabla de datos simples, completamente descartado. ¿Por qué? Porque la tabla de datos simples se presenta cuando n es menor que 30. Y aquí n es mayor que 30. Como n es mayor que 30, entonces tenemos que ver cuál tabla se presenta aquí, la ponderada o la agrupada, o cuáles variables sirven para la ponderada y cuáles sirven para la agrupada. Mire cómo eso se hace. Siempre hay que buscar siempre rango. Aquí nosotros sabemos que n es 36 para las tres variables. N es 36, el total de datos. Vamos a buscar el rango para la edad. El rango es igual al valor máximo. Si busca usted el valor máximo en la edad es 35 y el valor mínimo en la edad es 18. Eso va a dar igual a 17. Como 17 es mayor que 13, mayor que 12, entonces aquí n minúscula es igual a 36, ¿verdad? Entonces el rango es mayor que 12, ¿verdad? Entonces aquí la tabla será datos agrupados. Esa es la tabla que vamos a ver en la próxima semana. La otra, el número de materias, tiene un rango igual a 8, el valor más alto, menos 2, eso es igual a 6. Como usted puede observar, el 6 es menor que 12. Menor que 12. Por lo tanto, aquí tenemos un n grande mayor de 35, ¿verdad? Mayor de 30. La tabla será datos ponderados. Mire la diferencia entre estas dos variables. El rango da mayor que 12, por lo tanto, datos agrupados. En esta, el rango da menor que 12, entonces es datos ponderados. Siempre que dé un rango menor que 12, será ponderado. Siempre que dé un rango mayor que 12, entonces, si es igual a 12, es ponderado. Si es mayor que 12, entonces vamos a tener la tabla de datos agrupados. En esta tabla, el valor máximo, en esta variable, el valor máximo es 200, el mínimo es 105 y me va a dar un rango de 115. Aquí también datos agrupados. Entonces, por eso es que ahora nosotros vamos a ver y vamos a quedar ahí en la tabla, en la presentación que estamos viendo, vamos a ver que en esta tabla de datos habla del ejemplo 1 referente al número de materias que tomaron los estudiantes en la inducción. Entonces, aquí usted puede notar en la clase, por eso está copiado ahí, y le dije que siempre que diga ejemplo, hay que dejar el espacio, porque, perdón, creo que elegí
la que no era. Me deja compartir. Sí, así es. Hice compartir la tabla que no iba a compartir, la clase. Entonces, ahí vienen los conceptos de la tabla de datos ponderados y hablamos del rango. Nos dice que el rango mide la variabilidad total del conjunto y nos habla ahora también en la teoría de las siguientes frecuencias, 3 frecuencias más. Yo le digo a ustedes, les repito, en estadística todo se parece. Todo se parece. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y hay que ir aprendiéndose las cosas como el profesor se la va dando. El profesor se la va dando una a una. Asimismo, usted tiene que ir aprendiéndosela una a una por dosis. Entonces yo a usted le aconsejo que se aprenda bien primero el porciento, la frecuencia relativa, la frecuencia y el total de datos que están en los datos. Y después que usted se aprenda eso, entonces le entre a aprenderse estas 3 frecuencias que vienen ahora. Está el rango, valor máximo menos valor mínimo, mide la variabilidad total del conjunto de datos. Ya eso es todo lo del rango. Y vienen entonces a hablarme de las frecuencias acumuladas. Entonces nos dice de la frecuencia acumulada que la primera frecuencia que vemos es la frecuencia absoluta acumulada. Nosotros vimos la frecuencia absoluta simple, ¿verdad? La FI minúscula. Ahora observe que nosotros vamos a tener una FI mayúscula. Una FI mayúscula. Entonces la FI mayúscula es la frecuencia absoluta absoluto quiere decir entero, acumulado quiere decir sumado. Entonces nosotros teníamos una frecuencia pequeña que es la frecuencia absoluta simple. Ahora tenemos la frecuencia absoluta acumulada que es la F grande. Y sale sumando la frecuencia absoluta simple. O sea, primero tenemos más simple y la F acumulada sale sumando la chiquita. No se escucha. No se escucha, profesor. ¿Alguien escucha al maestro? ¿Verdad? No, yo no lo estaba escuchando. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces, acumular quiere decir sumar. Cuando hablamos de frecuencia absoluta acumulada, es que usted va a coger la absoluta simple y la va a sumar. Por eso que le aconsejo
que se aprendan las tres chiquitas primero, el por ciento, la relativa simple, la relativa y la frecuencia absoluta simple. Porque de esas tres es que salen estas tres grandes y van a salir fácil van a salir si usted se sabe primero las chiquitas. Las grandes son la suma de las chiquitas, como vamos a ver. Así es que hasta ahí usted puede ver, me está sacando el audio. Hemos estado hoy un día malo de clase con este asunto de la pérdida de tiempo, con el asunto de el internet. Está fatal hoy. Mire que estoy al lado del router y no me ha respetado hoy. Entonces le ha cogido el que me cierra el micrófono. Tengo que reiniciar de nuevo. Bien, entonces aquí vemos el ejemplo número 1, de esta tabla de datos ponderados. Dice que este lo vamos a ver. Por eso lo vamos a ver. Ya les expliqué el porqué. Con los datos, número de materias que llevan los estudiantes. Entonces observe que esos datos, el número de materias que llevan los estudiantes, tienen un rango menor de 12, menor o igual a 12, y un N mayor de 30. Por eso entonces tomamos estos datos para hacer el primer ejemplo de esta tabla. Se dice así mismo, con los datos del número de materias de los estudiantes investigados, construye una tabla de datos ponderados y ahí están los datos. N36 mayor que 30 y un rango de 6 menor que 12. Listo. Para entonces, en esta tabla nosotros vamos a ver cómo se presenta la variable ordenada también, que forma la columna matriz. Es la primera que está en el encabezado. En este caso será número de materias. Después viene el número de estudiantes, que es la frecuencia absoluta simple. Después vamos a buscar la frecuencia relativa, el por ciento simple, después las tres acumuladas. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y el por ciento acumulado. Una tabla grande, una tabla muy grande. Y después entonces de ver esas frecuencias, la próxima semana vamos a interpretarlo y vamos a dejar también un ejercicio para practicarlo. Por favor, dejamos un ejercicio de los datos cualitativos. Háganlo en la mascota, el ejercicio 3, el ejemplo 3, y lo voy a preguntar en la próxima clase. Si hay alguna pregunta, háganla ahora. Qué bueno que no hay ninguna pregunta. Estamos todos cansados y estresados y atenuados de este asunto, de esta clase de hoy tan difícil con este internet que nos ha sacado